Sistema Corporativo Financiero Fedecases. Somos todos para uno y uno para todos. Presenta. Y desde el edificio Bicentenario en Santa Elena trasladamos nuestra señal hasta la Universidad Don Bosco. Ahí se encuentra Romeo Lemus para una interesante entrevista. Adelante, compañero. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos listos para comenzar al filo de las 7 de la mañana la entrevista de Hechos AM. Vamos a conversar esta mañana sobre una temática que es importante, que preocupa a los salvadoreños, que esté en la agenda precisamente los salvadoreños, y qué mejor que hacerlo con al menos 60, 70 estudiantes de la Universidad Don Bosco, por supuesto, todos jóvenes, acompañándonos aquí en el aula magna de la Universidad Don Bosco. Quiero decirles que, por más está decir, ¿no?, cómo estos jóvenes luchan diariamente o están preocupados diariamente. Pues obviamente primero poder accesar a la universidad, a los estudios superiores, y después la gran preocupación es, bueno, ¿de qué voy a trabajar el día de mañana? ¿Cuál es la oportunidad que tengo yo? ¿Qué está haciendo el gobierno o las instituciones o el Estado mismo para poder tener una oportunidad de empleo? Así es que les voy a presentar a mis invitados de esta mañana para que comencemos ya a cuestionarles, a preguntarles sobre el papel que están desarrollando en torno a esta situación que se vincula directamente con los jóvenes. El procurador para la defensa de los derechos humanos está con nosotros. Procurador, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Romeo, mucho gusto, gracias por estar acompañándome acá con el señor director también de Juventud. Un gusto estar acá en esta digna universidad. Felicito a este grupo de estudiantes universitarios y de antemano, pues, mi reconocimiento al trabajo académico también de la universidad, ¿no? Gracias. Bueno, Miguel Pereira, director de Juventud, director del Instituto Nacional de Juventud, está con nosotros, mejor conocido como INJUVE, ¿no? Bienvenido, Miguel, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Romeo, y saludar a las y los jóvenes también que van a estar en el panel acá y poder estar acompañado del señor procurador también y conversar sobre la temática muy, pero muy importante del país. Tal como lo dijimos cuando estábamos en el enlace con Francisco, bueno, es importante decirles que los estudiantes que están ahora aquí, que son estudiantes de la Escuela de Comunicaciones de la universidad y de otras carreras, así como de las asociaciones de estudiantes, van a tener la oportunidad de preguntar a ustedes sobre esta temática. Y Miguel, comienzo contigo. Yo quisiera preguntarte qué está haciendo el instituto realmente en favor de la juventud, hasta dónde se está internando el Instituto de Juventud en los sectores de la sociedad salvadoreña, ¿no? Si te encuentras 3, 4 jóvenes en la calle y te preguntaran qué está haciendo el instituto, ¿cuál sería tu respuesta realmente? Bueno, lo que está haciendo el instituto es insertar a las y los jóvenes por primera vez en la agenda del Estado salvadoreño. Cuando digo en la agenda del Estado salvadoreño, me hago referencia a que por primera vez en el año 2009 se toma la decisión de crear una política nacional de juventud que permitiera vincular a todas las instituciones del Estado en función de las y los jóvenes, porque estaban dispersas. Y aquí quiero agradecer incluso el apoyo de las redes juveniles de la Procuraduría, que se incorporaron también a la conformación de esa política. En el mediano plazo, la Política Nacional de Juventud planteaba hacer un cabildeo permanente en la Asamblea Legislativa para lograr aprobar la Ley General de Juventud. ¿Para qué? Para que la política de gobierno del presidente Funes, la política de juventud, se convirtiera en una política de Estado. Eso fue producto de la voluntad política del presidente, que apoya a este servidor a cabildear con los diputados y diputadas del seno de la Comisión de Turismo, Juventud y Deporte de la Asamblea para que se aprobara la ley. ¿Cuánto tú crees que llevaba la ley de discusión en la Asamblea Legislativa? La ley de juventud, que no estábamos discutiendo cualquier cosa, nos estábamos jugando 1.500.000 de jóvenes en el país. Tardó 10 años de discusión en la Asamblea Legislativa, pasaron 3 legislaturas y ahí estuvo engavetada. Entonces, cuando la sacamos de la gaveta nosotros y propiciamos la discusión en el seno de la comisión, lo que pretendíamos era que la política de juventud que había creado el presidente Funes se plasmara en una ley. ¿Para qué? Para que sobrepasara los quinquenios presidenciales y ya no estuviéramos cambiando de institucionalidad de juventud con cada presidente, por ejemplo. Como sucede regularmente, ¿no? Como sucedía regularmente. Entonces, ahora, cuando estos 4 jóvenes me pregunten en la calle qué está haciendo el Instituto de la Juventud o qué está haciendo el gobierno de El Salvador, lo que ha hecho, no es lo que va a hacer, sino que lo que ha hecho ya es insertar a los jóvenes por primera vez en la agenda del Estado salvadoreño, que no lo teníamos. Ahora, mira, ¿sabes qué? Esa es una de las principales preocupaciones de los jóvenes y creo yo de las inquietudes, insertar a los jóvenes en la agenda del Estado, ¿no? ¿Cómo se insertan? A mí me gustaría preguntarte, para comenzar, Miguel, o para continuar, a ver, ¿se consultó a los jóvenes realmente para formular esta política nacional de juventud? ¿De qué manera los jóvenes fueron consultados, ¿no? Porque muchas veces utilizamos a los jóvenes, perdón por lo que estoy diciendo, pero sucede eso, sobre todo lo hacen los partidos políticos,
de repente los jóvenes se nos olvidan, de repente ya no son parte de la agenda, de repente los jóvenes ya no son consultados, son marginados, son excluidos de las políticas realmente y violentados en sus derechos, obviamente. Claro, y te voy a decir algo, yo no soy partidario de que se nos consulte, porque nosotros no somos ratones de laboratorio. O sea, cuando se nos viene a pasar una encuesta, ¿qué opina el joven? Y a empezar a sacar datos estadísticos desde nuestros puntos de vista. Para construir políticas públicas de juventud, lo que uno tiene que establecer son diálogos con los jóvenes, diálogos bilaterales. Y efectivamente, en el año 2009 y 2010, y los primeros meses del 2010, recorrí los 262 municipios del país, dialogando con jóvenes del área rural, del área urbana, jóvenes cristianos, jóvenes de los distintos partidos políticos. Jóvenes con algún nivel de organización. Jóvenes organizados, los 262 municipios. ¿Y con quiénes lo hice? Lo hice con cerca de 300 jóvenes, de líderes y lideresas de organizaciones juveniles, que los capacitamos durante 3 meses en la metodología del diálogo, y luego fuimos con ellos al encuentro de la información de los jóvenes. Como sabíamos que alguna información se dispersaba, empezamos a hacer grupos focalizados y dialogamos con madres adolescentes, con jóvenes con VIH-Sida, con jóvenes provenientes de los pueblos indígenas, con jóvenes desempleados, con jóvenes empleados y un sector muy importante, que fue histórico e inédito, el sector de la juventud de los distintos partidos políticos en el país. ¿Por qué? Porque estábamos construyendo no la política de juventud de Miguel Pereira, del director, sino la política de juventud del gobierno del presidente Funes en ese momento, con una visión de Estado, ¿verdad? Y efectivamente, cuando yo llego con la política de juventud al seno de la comisión, me encuentro con los jóvenes que había conversado allá, de la Juventud de Arena, del FMLN, del CD. Entonces, bueno, al final ellos se convirtieron en aliados. No todos los jóvenes están organizados en los partidos políticos, ¿no? No todos. ¿Dónde sí. están los jóvenes, los que no están organizados en los partidos políticos, pero que también tienen todo el derecho como cualquier otro que está organizado en un partido? Claro, por eso es que los más de 8.000 jóvenes que participaron también aportaron. Pero aquí también es importante, hay algo que marcar la diferencia, porque las políticas públicas de un gobierno ya no se pueden construir solo desde el gobierno, tienen que construirse con la participación de los jóvenes, pero también hay que hacer participar a la juventud de los distintos partidos políticos, porque te voy a decir algo, una cosa es que estén afiliados los jóvenes, pero eso no significa que ellos ahí, dentro de las estructuras partidarias, no sufran marginación, porque en ese mismo diálogo los mismos jóvenes de los partidos lo manifestaban. Ok, Miguel, más adelante te pregunto de nuevo sobre cómo se está traduciendo esto en beneficio para los jóvenes. Una cosa es articular, impulsar, construir una política de juventud, y otra cosa es ya ponerla en marcha y ver los beneficios y que vean los jóvenes ponerle realmente. Ruedas. Sí, claro, y que vean los jóvenes que realmente lo que ellos dijeron, lo que expresaron está plasmado ahí, pero además de eso se traduce de alguna manera en beneficios, digamos, para la juventud. Procurador, si le preguntamos a los jóvenes, obviamente, y tenemos una cantidad de referencia de encuestas que lo han hecho, ¿no? Sobre cuál es su percepción de futuro en El Salvador, su percepción como jóvenes en una sociedad como la nuestra. Yo me atrevería a decir que no es la más optimista en este momento, ¿no? Habría que hacer un nuevo estudio, pero de las encuestas que he conocido, sé que la gente, en su mayoría, incluso dicen, me gustaría emigrar de este país. O sea, no me siento contento en términos de seguridad, en términos de oportunidad de empleo, etcétera, ¿no? No sé si usted tiene la misma percepción realmente, si usted ha tenido la oportunidad de conocer algún tipo de estudio de esto. Bueno, ¿y cómo cambiar esa percepción realmente de la juventud? Bueno, gracias. Nuevamente un saludo para estudiantes. Mire, yo la percepción que tengo es que el futuro de los jóvenes es incierta en este país. Yo quiero reconocer el trabajo que está haciendo pues el gobierno de la República a través de nuestro director, licenciado Pereira, que es un excelente también funcionario. Pero lo que pasa es que aquí El Salvador ha estado viviendo una crisis institucional desde hace muchos años, en donde los jóvenes no han tenido opciones de vida, oportunidades. Realmente las condiciones en que los jóvenes se han venido desarrollando a través del tiempo no han sido las más, digamos, dignas. ¿Por qué? Primero veamos una cuestión. Todos los jóvenes tienen derechos humanos. O sea, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a un nivel de vida digno, el derecho a la alimentación, el derecho a la seguridad, etcétera. Luego tenemos la pregunta, ¿se le han garantizado realmente a los jóvenes este conjunto de derechos? Y si se les ha garantizado o si se les debe garantizar, ¿cuál es su reconocimiento? A ver, ¿y usted cree que se le han garantizado esos derechos a los jóvenes? Yo creo que no se les han garantizado totalmente los derechos. O sea, pero no quiero decir también solamente de ahora, o sea, estoy hablando desde mucho tiempo atrás.
O sea, la crisis que ha vivido la juventud en este país ha sido una crisis en todos los aspectos, en una violación de derechos de acceso, por ejemplo, ¿qué oportunidades laborales tienen para los jóvenes que van a ser graduados de profesionales? ¿Qué espacios tienen? O sea, yo sinceramente no creo que tengamos los espacios y no quiero decir que sea culpa o responsabilidad de este gobierno. Ya el licenciado hablaba, una política pública es una acción, una medida, un plan que se va a desarrollar para enfrentar un problema. Hay un problema en este momento, ¿de qué? De que falta de oportunidades, de inseguridad, de deserción incluso en muchos centros educativos. Todo lo que tiene que ver con la parte de salud, que son derechos que le corresponde garantizarlos al Estado. Y eso obviamente requiere también el cumplimiento efectivo de la ley. Yo estoy de acuerdo en la Ley General de Juventud, me parece que es un instrumento jurídico importantísimo y un paso importante. Pero la pura ley no va a crear estas condiciones no y es hacer respetar los derechos de los jóvenes. No es suficiente. Una ley, y por eso sí comparto, una ley, aparte de que tiene su vigencia, requiere la política, las acciones. La ley por sí sola no es suficiente, sino que se requieren programas de gobierno de carácter integral para la juventud salvadoreña. Y aquí no hay que perder de vista una cosa, la juventud más pobre de este país. Porque a veces vemos aquello de que está bien, en algunas universidades la gente tiene opciones de estudiar, pero vayamos a la gente más pobre, que no tiene opciones, y gente que tiene que dejar incluso de estudiar porque tiene que dedicarse a una actividad laboral para poder subsistir, para poder colaborar con su familia. O sea, la relación que hay entre la juventud con su familia no hay que perderla de vista. El joven no es solo. El joven no es solamente el joven es parte de una familia que requiere tener un nivel de vida digno y ese nivel de vida digno todavía no lo tiene. Yo respeto y me parece excelente, pero este es un proceso, ¿no? Este es un proceso. Esta ley tiene que irse desarrollando y también comparto con el licenciado Pereira que también el cumplimiento de los derechos, en el cumplimiento de los derechos hay que involucrar otras instituciones. O sea, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo tiene también que involucrarse en todos estos procesos para garantizar todo ese conjunto de derechos. Miguel, y pregunto, ¿y esas instituciones que está diciendo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos están vinculadas o han estado haciendo un trabajo conjunto con INJUVE, con el Instituto de Juventud? Sí, efectivamente, porque en la política del año 2009, cuando la aprueba el presidente en el año 2010, dice el presidente, por primera vez le dice a 11 instituciones del Estado, del gobierno, que se unan en el Consejo Nacional de la Juventud, la institucionalidad que sirvió de preámbulo para el Instituto de la Juventud cuando se crea la ley. Entonces, en la ley, la Asamblea Legislativa ya no tomó las 11, sino que solo tomó a 7. ¿Quiénes están en la Junta Directiva del INJUVE? Está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Cultura. ¿Por qué? Por ley, porque necesitamos articular los esfuerzos en el tema de juventud. Y con esto, y esta fue una propuesta de nosotros como gobierno ante la Asamblea Legislativa, que al final nos la retoma en la ley. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque del análisis que este servidor hizo a nivel de Latinoamérica en los organismos de juventud, nos damos cuenta que, por ejemplo, Brasil, Chile, Costa Rica, que son países que han avanzado mucho en el tema de juventud, una de las deficiencias que todavía tenía era la capacidad de articular con los ministerios de Estado. De repente iba el director de juventud a tocarle la puerta a la ministra de Salud, ¿verdad? Y no le hacían caso. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su agenda. Y ahí viene el de la juventud, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Necesitábamos que estuviera por ley los niveles de articulación. Yo te pregunto, hay una ley general de juventud, ¿no? Estamos claros en eso. La pregunta es, ¿cómo se traduce eso? Miguel, más allá del lenguaje, digamos, que estamos manejando en este momento, yo creo que los jóvenes que nos están viendo acá ahora en el auditorium, en el aula magna, se estarán preguntando, sí, va, ok, tenemos una ley de juventud, pero eso significa que yo dentro de un año o dentro de 6 meses, o no sé, quizás más tiempo, se va a traducir en que yo voy a tener empleo, posibilidades de empleo, en que cuando yo salga de la universidad voy a tener más posibilidades de las que tengo ahora. Eso significa, porque como decía el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, obviamente cuando hablamos de los derechos de los jóvenes, están los derechos desde los más elementales, ¿no? Hasta los más generales. Voy a tener acceso a la educación, a la salud, etcétera. Digo, ¿cuándo se va a traducir esto en una mejora sustancial para los jóvenes realmente? Bueno, de hecho ya se está traduciendo, porque desde el momento que se aprueba la Ley General de Juventud es un instrumento que emana la ley, ¿verdad?, que obliga al Ejecutivo a crear una institucionalidad
no que le va a dar empleo a los jóvenes, no que va a representar a los jóvenes, pero que sí va a estar articulando políticas públicas en beneficio de los jóvenes. Mencióname algunas de ellas. Para muestra un botón. Por ejemplo, cuando se crea la Ley General de Juventud y dice la política sectorial de salud integral, ¿qué es lo primero que hacemos cuando ya el Ministerio de Salud está en la Junta Directiva? Convocar a la ministra de Salud, reunirme con ella y crear una alianza intersectorial para el tema de la atención de salud integral para adolescentes y jóvenes. Eso no lo teníamos antes, porque antes el Ministerio de Salud andaba haciendo sus cosas, no se coordinaba con el organismo de juventud o la ex Secretaría de la Juventud. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso es a partir de la ley. ¿Qué hemos hecho ahorita? Hemos lanzado un programa para prevención de VIH-Sida para jóvenes no escolarizados en los 262 municipios del país, con los cuales hemos capacitado, gracias al apoyo del PNUD, a 1.048 de ellos, para que sean ellos los que van a hacer la réplica a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos sumamente preocupados con el tema de la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes. Cantidad de jóvenes que se están infectando de VIH. Recientemente, en junio, el Ministerio de Salud lanzaba la prueba de VIH, cuando una jovencita de 12 años, además de ser madre, aparecía con VIH-Sida. Luego, en una reunión que sostenía con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, me daba un dato mucho más alarmante, una jovencita de cerca de 13 años, que era su segundo embarazo que tenía, y en su segundo embarazo le habían diagnosticado VIH-Sida. Imagínate el futuro de una joven de esto. Entonces, por eso es que ya no podemos venir a hablar que los jóvenes son el futuro del país. Los jóvenes son el presente y es hoy que tenemos que responder. Pero ojo, ayer estaba en un foro en Santa Ana, por ejemplo, y hay alcaldes que siguen pensando que la Ley General de Juventud es para que la cumpla el director del Instituto de la Juventud, claro, solamente. Obviamente que no. Y es una ley marco que obliga al señor procurador, obliga al presidente de una ONG, a un ministro, a un alcalde. Qué preocupante es que los alcaldes piensen que la Ley General de Juventud la tiene que cumplir el director. ¿Solo el director? ¿No? Bueno, digo, entonces lo que significa que no están haciendo suya la ley, que desconocen el contenido de la ley, que desconocen el papel que tienen que jugar. Exacto. Desde ahí ya hay un problema. Es que hay un problema, mire, el tema central en esto es el tema de educación. A mí por eso me agrada que estemos en un centro educativo tan importante como esta universidad. En este país, si no invertimos en educación, no podemos cambiar muchas cosas. La ley todavía le falta promocionarla. Si la ley realmente no se promociona, difícilmente también los jóvenes van a conocer de manera más explícita sus derechos humanos. Si no la conocen ni los alcaldes, porque para poderlos exigir, si no la conocen ni los alcaldes, mucho menos creo que la conocen la mayoría de jóvenes en el país. Porque para poderlos exigir hay que conocerlos. Pero es que a un funcionario no se le puede alegar ignorancia de ley. A un alcalde, ahí voy a diferir un poco, procurador, porque una vez que se crea una ley, los alcaldes son los primeros que tienen que saber. Debería, pero tú mismo estás diciendo que piensan que tienes que cumplirla tú y no asumen su papel o su rol. Correcto, pero es que también hay en la mayoría de los alcaldes, y lo digo por experiencia en el diálogo, por ejemplo, cuando yo recorrí los 272 municipios del país, con el primero que me comunicaba era con el alcalde. Y le decía, vamos a hacer un diálogo para las y los jóvenes. Por supuesto, no estábamos en elecciones. Y me decía el alcalde, aquí va a tener todo nuestro apoyo, vamos a convocar a los jóvenes, va a tener el refrigerio, va a tener la silla. Cuando llegábamos, veíamos el parque solo o la casa comunal solo. ¿Por qué? Porque los alcaldes y alcaldesas, y aquí de todos los partidos políticos, de Arena, del FMLN, del CD, del CN, hay alcaldes buenos, pero también hay alcaldes que solo se acuerdan de los jóvenes en época electoral. Seguramente hoy para la campaña presidencial van a salir muchos alcaldes o muchos políticos o muchos partidos políticos muy amigos de los jóvenes, ¿verdad? Pero a la hora de construir una política nacional de juventud, a la hora de cabildear una ley general de juventud, cuesta. A mí me preocupa y sería interesante, procurador, preguntarse cuánto del presupuesto que tienen, por ejemplo, los alcaldes es dedicado a programas de reinserción o de crear oportunidades para los jóvenes. Lo que tú decías, yo no sé si al final es que, que los alcaldes desconocen la ley o simple sencillamente desconocen de la temática y no manejan la temática, ¿no? O sea, ni saben cómo crear oportunidades o qué hacer cuando tienen un monto para poderlo, digamos, dedicar a desarrollar programas de reinserción para los jóvenes. Bueno, yo creo que falta también voluntad política, ¿no? De los funcionarios, de los alcaldes, y no solamente de los alcaldes, de muchos funcionarios, porque mire, el tema de la juventud está bien la ley general, pero hay otros instrumentos jurídicos. Si nos basamos en el orden normativo, primero, la Constitución de la República. Ahí está el conjunto de derechos que debe de aplicarlos el Estado a través de su funcionario obligatoriamente. Segundo, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño
que es hasta 18 años, pero dentro del concepto de juventud entra de 15 a 24 años, que allí también entran menores de edad, también como jóvenes, según la Convención Iberoamericana, que no ha sido ratificada por El Salvador, y es una deuda también del Estado salvadoreño de ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que ahí está el conjunto de derechos de los jóvenes, que sería interesante que los jóvenes pudieran tener una discusión sobre esa convención, que no ha sido ratificada, pero es interesante. Pero viene otro punto, perdón, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, también, porque digo, dentro del concepto de joven van también la niñez, jóvenes que no han tenido todavía, no han cumplido los 18 años, que son jóvenes y son niños al mismo tiempo, pero que en donde hay responsabilidades, hay una corresponsabilidad del Estado, de la sociedad y la familia. Entonces, y ahí hay responsabilidades para muchos funcionarios. Entonces, lamentablemente los funcionarios todavía y los consejos municipales no están funcionando adecuadamente en protección de los derechos de los jóvenes. No vamos a pecar ignorando obviamente nuestro auditorium acá, ¿no? Precisamente los jóvenes son los que tienen, los que palpan mejor, digamos, la situación que están viviendo. Así es que vamos a pedirle a algunos de los jóvenes que formulen algunas ideas, si quieren comentarios o preguntas precisamente sobre este tema. No sé quién, tú, ok. Por favor, prestarle el micrófono para que pueda externar su opinión y si alguien más quiere hacerlo, con mucho gusto. No vamos a hacerlo en los cortes comerciales, digo, cuando regresemos de los cortes comerciales, pero ahora sí te escucho a ti, adelante. Bien, del 100% de los estudiantes que salen de bachillerato, solo el 7% logra entrar a una universidad. Posteriormente se convierte en 4% y los que lastimosamente se pueden graduar es el 1%. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto el gobierno está interesado por garantizar la educación? Porque es un derecho que todos tenemos y que lastimosamente muchos jóvenes, ya sea por lo económico, no han tenido acceso. Miguel. Bueno, efectivamente en el gobierno se han tomado acciones en el ámbito de las políticas sectoriales de la educación. Uno de ellos es el tema del paquete escolar, Romeo, en donde el gobierno ha mejorado el acceso de las y los niños y niñas que no tenían la posibilidad de ir a una escuela porque no tenían un par de zapatos. De hecho, ha sido uno de los programas quizás de los más exitosos, pero también de los más criticados. Está hablando de educación, primaria, ¿no? De educación primaria, sí, porque depende, para poder garantizar una educación secundaria hay que garantizar la educación primaria. Entonces, se ha mejorado como gobierno el acceso de estos niños y niñas a la educación primaria. Luego, en el ámbito de la educación de aquellos jóvenes que abandonaron la escuela, que por algún motivo no se insertaron al mercado laboral, que son los que conocemos como ninis. Nosotros, por ejemplo, en el área metropolitana, con todos los alcaldes del COANS, tenemos un programa, del programa Pro Jóvenes, que uno de los componentes es el componente de becas. Y una de las discusiones, Romeo, que teníamos ahí, cuando íbamos a otorgar estas becas, era, bueno, seguimos dando cursos de piñatería, seguimos dando cursos de carpintería, seguimos dando cursos cortísimos de electricidad, o le apostamos a la calidad, ¿verdad? Y de hecho un periodista me preguntaba un día de estos, mire, pero ¿por qué tanta cantidad en tan pocos jóvenes? Es diferente, porque si yo en piñatería le gradúo 1000 jóvenes con lo que estamos invirtiendo, porque las becas que estamos dando de 6 meses, 1 año, hasta 2 años. Pero déjame, solo la última parte. ¿Qué sucede? El 99% de los jóvenes que hemos becado en coordinación con los alcaldes se han insertado laboralmente. Los otros que no se han insertado laboralmente, donde realizan su práctica, han establecido sus microempresas. ¿Por qué? Porque ya no es el típico curso de panadería, sino que es cursos de cocina internacional, por ejemplo, en el ITCA. Ok, déjame nada más hacer un comentario. Yo creo que es importante eso, ¿no? Garantizar la educación primaria, pero también los jóvenes dicen, mire, y la Universidad Nacional, porque yo no puedo pagar una universidad privada. Qué bueno que la Don Bosco, por ejemplo, pueda, ¿no? Acoger una buena cantidad de estudiantes de comunicación o de las distintas carreras. Pero la verdad es que muchos no tienen esa oportunidad de pagar una universidad privada, sino que más bien tendrían que irse a una universidad nacional, que solo hay una, y la pregunta es de dónde sacan la plata, porque los padres muchas veces no tienen ni la plata para poder pagar el pasaje, mucho menos el costo de la universidad privada. Por lo tanto, hay que mejorar el presupuesto de esa universidad, pienso yo, de alguna manera, y abrir más oportunidades. Procurador, antes, otro comentario, otra pregunta. Adelante, te escucho. Sí, buenos días. Nada más es más que todo una consulta. Se ha estado hablando acerca de la inserción de los jóvenes, de las oportunidades que se le están dando a los jóvenes, pero no sé si en la ley se está tomando también en cuenta a los jóvenes con discapacidades físicas.
ya que este grupo de jóvenes es el que más limitaciones tiene, tanto al integrarse a una oportunidad laboral como al continuar con una carrera universitaria. Procurador. Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera pregunta también para relacionar la que hacía también el amigo acá. Mire, la pregunta es, bueno, ¿por qué se han proliferado las universidades privadas? ¿Por qué hay tanta universidad privada? Que son buenas, ¿no? Realmente que las universidades son buenas y son una alternativa realmente. Yo sé, ya vi rostros allá, alguien a decir, sí, como está en la Universidad Don Bosco, tiene que decir eso. No, hay universidades buenas realmente, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué? No, pero aquí hay que ser clarito. Claro, o sea, hay universidades, no esta, pero hay universidades que ven la educación como un negocio. Claro. Ahora, ¿pero por qué? Porque la Universidad del Salvador no tiene la capacidad de admitir a toda la cantidad de gente que quiere estudiar. ¿Y por qué no tiene la capacidad? Porque los gobiernos nunca se han interesado en un presupuesto digno para la Universidad del Salvador. Obviamente, si tenemos una demanda que sobrepasa la capacidad, entonces la gente tiene que buscar universidades privadas. Y a veces incluso las universidades privadas, hay universidades que no admiten en función también de cualificar su labor académica, ni también de generar condiciones favorables para que el estudiante pueda ingresar. Y ahí vienen los problemas de cuotas. Entonces, eso debe tener una regulación para que el derecho a la educación realmente se traslade hacia los estudiantes que no pueden ingresar. Bueno, tengo que hacer una pausa, procurador, y eso se traslada también, ¿cómo se llama?, al tema de la salud, ¿ya? Hay jóvenes, realmente familias, pues, que no tienen, por ejemplo, cómo pagar una clínica privada, una consulta privada, y tienen que irse también. Estamos hablando de los derechos de los jóvenes, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, ya no digamos de empleo, ¿no?, que es lo que más preocupa, creo yo. Y tienen que irse los jóvenes, la participación política de los jóvenes, tienen que irse los jóvenes o sus familias a los hospitales nacionales, ¿no?, que muchas veces no tienen medicamentos. El amigo allá sobre los derechos de las personas con discapacidad, efectivamente, es un sector importantísimo que requiere una especial atención. Vamos a hacer la pausa, procurador, y regresamos en breve. Alejandra Canales está también en un punto de la capital donde... Bueno, vamos a la pausa comercial, entonces me dicen, y luego regresamos para conocer también. Ha habido accidentes de tránsito, por supuesto, como sucede todos los días en nuestro país. Regresamos en breve.